¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, especial, porque en este caso está siendo grabado por una circunstancia muy particular, muy especial para nosotros, que tiene que ver con el alumbramiento de Loreto, ya el segundo bebé, así que, ¿qué tal, Loreto? Sí, bien, estamos agradecidos a Dios porque ha sido un embarazo muy bueno y no he tenido ninguna complicación ni ningún problema grave. Y bueno, Dios ha acompañado y guiado todas las cosas y también todo el proceso de adaptación con Natanael y todas sus nuevas rutinas también ha sido muy, muy bendecido por él. Así que solamente agradecimientos a Dios y a las personas que siempre preguntan y siempre escriben y hacen comentarios. Agradecerles de que están a la expectativa y también orando para que todo salga bien. Que se interesan por nosotros. Sí, entonces, y que nos tienen mucho aprecio. Entonces, realmente verdad, muy agradecerles lindo. a cada uno de ustedes por estar orando por nosotros y estar teniendo esa preocupación y estar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y pedir que Dios nos acompañe en todo Esperamos que este al momento que proceso. ustedes estén viendo este material, las cosas estén yendo bien. Sí, Y bueno, para este momento hemos preparado un material muy lindo que acabamos de concluir. Hemos participado de una semana de oración junto a unos hermanos queridos de Honduras a la distancia. Y bueno, queremos compartir esas predicaciones, esos materiales con ustedes para que puedan verlos, puedan acceder a ellos. Así que a continuación vamos a presentar esos materiales, Loreto. sí, creo que van a ser de gran bendición para muchos. Muy bien, entonces esperamos que sea de bendición también para ustedes y que disfruten de esta semana de oración que compartimos con los hermanos del Grupo Fuerte Pregón de Honduras. Buenas noches a todos. Siempre es un privilegio invitarles a la celebración de un culto y ustedes que están adorando a Dios con nosotros esta noche, estamos contentos de darles la bienvenida. Por supuesto, de diferentes países y diferentes ciudades están mirando algunos por las redes sociales, otros por la televisión. Y los invitamos humildemente a acompañarnos ahora al invitar la presencia de Dios en nuestra reunión. Oremos. Buen Dios, queremos agradecerte por el privilegio de ser tus hijos, por tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida en el cielo. Estamos, Señor, aquí reunidos esta noche con la intención de aprender más de tu plan para nosotros y queremos, Señor, honrar tu nombre en todo lo que hacemos. Estés con nosotros, te rogamos ahora y pedimos que cuando venga Jesús, que estemos todos listos para recibirlo en paz. Estas cosas te solicitamos, te rogamos, en el nombre dulce de nuestro Salvador Jesús. Amén. El tema que vamos a estudiar esta noche es un tema práctico. Se titula Vivir sin vecinos cercanos. Ahora hay varias cosas a considerar. Cuando Dios creó al hombre, no le puso sobre una calle principal de una ciudad. La residencia de Adán y Eva fue en el jardín de Edén. Y la verdad es que ellos no tenían un techo, no tenían paredes de material noble, sino de flores y enredaderas por paredes. Ellos no necesitaban el techo ni mucho menos una cocina. Dios había especificado para ellos una dieta especial y ellos no necesitaban más. Hace algunos años yo estuve hablando con una señora que encontré. Ella era una cristiana y le hice una pregunta. Señora, ¿usted conoce la palabra de Dios? ¿No es cierto? Sí, me aseguró. ¿Usted recuerda la experiencia escrito en el libro de
Génesis sobre la creación del hombre, sí, Adán y Eva, sí. Entonces le hice una pregunta que la sorprendió un poco. ¿Dónde, Señor? Le dije, ¿dónde puso Dios el matadero? Ahora, ella fue sorprendida cuando escuchó esta pregunta. Y la verdad es que Dios no puso un matadero en el jardín de Edén, porque la muerte no había entrado y por lo tanto no había por qué matar a animales. Solo después que el hombre se multiplicó y comenzó a experimentarse con comer diferentes cosas, solo entonces que se probó la carne de animal. Ahora, Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 7 que cuando Él instruyó a Noé que construya el arca, cuando mandó los animales a Noé, le mandó siete animales limpios y 2 animales inmundos. Ahora, es costumbre de algunos dirigentes espirituales de decir a la gente que bien, eso es meramente la diferencia entre inmundos y limpios, es meramente un rito de los judíos, pero recuerde que Noé vivió a lo menos medio milenio antes que los judíos existieron. Pero cuando Noé entró en el arca, Dios se dio cuenta que tendrían que estar dentro de ello a lo menos un año, un poco más. Y Él sabía que ellos necesitarían un alimento adicional para sobrevivir. Además, al salir del arca, Dios sabía que ellos necesitarían hacer sus sembradíos, pero la superficie de la tierra estaba completamente destruida. Así que en la dieta del hombre, Dios distinguió entre los limpios y los inmundos. Pero los israelitas que habían salido de Egipto habían ido al desierto, pero no tenían suficientes alimentos para sobrevivir mucho tiempo. Y Dios hizo caer maná del cielo para completar su dieta. Y cayó 6 días a la semana, solo el sábado no había. Entonces, cuando los israelitas miraron al maná, eso es lo que dijeron. Dijeron, maná, que quiere decir, ¿qué es? ¿Qué cosa es que estamos mirando? Maná, ¿qué es? Y se llevó el nombre maná desde entonces. Pero los israelitas estaban muy descontentos con su dieta y reclamaron amargamente a Dios porque Él se les había puesto en una dieta vegetariana vegana. Pero finalmente aprendieron una lección. Reclamaron tanto que Dios mandó codornices a ellos y les dijo que tendrían suficiente hasta que saldría por sus narices. Y entonces miles murieron de la plaga que resultó de tener el gusto satisfecho con la carne de los codornices. El plan de Dios siempre es mejor. No es que debemos reclamar a Dios y decir, bien, yo quiero lo que yo quiero. Hace 12 años, más o menos, mi señora y yo venimos a Bolivia de visita. En la oportunidad que les cuento, nos encontramos en Cobija, bien en el norte del país, en el extremo norte, con la frontera con Perú y la frontera con Brasil. Todos vienen ahí juntos. Un pastor adventista
que trabajaba en Brasil, nos invitó a nosotros, él y la señora, invitó a los dos de nosotros para hacer un paseo por las carreteras y entrando al Perú. Entonces nosotros aceptamos. Y mientras que estábamos en un pueblo peruano ahí con calles de tierra, de repente escuchamos una voz que gritó: «Hola, Pastor Gates, qué gusto volver a verte». Bien, si recuerdo bien, el grupo estaba formado por el presidente de la Unión, el presidente del campo local, además el pastor de la iglesia local, el tesorero de la asociación local y un anciano de la iglesia ahí. Era casi mediodía y alguien hizo la sugerencia: ¿por qué no vamos a buscar un lugar para comer y pasemos un rato visitando? Y así hicimos. Yo me senté al lado del presidente de la Unión y cada uno hizo su pedido de acuerdo a su gusto. Mientras comíamos, noté que el presidente de la Unión y el presidente de la asociación, así y varios otros, disfrutaban de una generosa ración de carne animal. Reflexioné sobre mi propia responsabilidad y la de ellos como portavoces de Dios y decidí mencionar algo al presidente de la Unión. Cuando terminó la comida, yo le planteé una pregunta. Fue directa y sencilla. Le dije: «Pastor, he notado que muchos de nuestros pastores en América del Sur ignoran el consejo del Espíritu de Profecía en contra de comer carne de animales muertos». Su respuesta de él fue breve y aparentemente tenía la intención de tener más preguntas, porque simplemente me dijo: «Estamos trabajando en ello, hermano. Estamos trabajando en eso». Ahora, yo había conocido al presidente de la Unión cuando era un joven, mucho antes que fue ordenado un pastor. Así, con esta amistad, nos cambiamos estas ideas. El consejo inspirado que Dios nos ha enviado es que no se puede confiar en pastores que no obedecen los consejos divinos en cuanto a su propia dieta. Y mucha gente van a estos pastores y les piden consejos, pero Dios ha dicho que no se puede confiar en sus recomendaciones. Ahora, yo creo que es una situación trágica esto, y me pregunto por qué. Y yo creo que es porque los pastores, mis colegas, no están leyendo, mucho menos obedeciendo los consejos sobre su caso. Ahora, otras palabras inspiradas afirman claramente que antes que Cristo vuelva a la tierra, todos los que están vivos esperando su retorno habrán ya dejado de comer carne. Los pastores que desafían las instrucciones divinas que Él ha dado para esta generación, todos estos pastores están cambiando su vida eterna por su comida preferida. El consejo dado a los adventistas no estaba destinado para solo los pastores, sino también para todos nosotros. Y en este mismo espíritu, el consejo de dejar las ciudades por hogares en el campo es para todos, no solo para los líderes espirituales. Quiero que ustedes que conmigo viven en los últimos años antes del regreso de Cristo noten estos consejos. Hermana White dijo esto para
sus leyentes. Vez tras vez el Señor nos ha dado instrucciones en sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde pueden cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Ahora, eso es muy serio. Y no es simplemente un consejo escrito para llenar un libro, sino está advirtiéndonos de lo que viene. Ahora, después dice, ahora debiéramos comenzar a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están cerca la una de la otra, y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Ahora, cuando hermana White usa esa expresión, intervención de los enemigos, está mencionando algo muy importante. Las personas, especialmente aquellos que son hostiles a nuestros valores espirituales, están observando nuestras actividades y están notando si estamos obedeciendo las leyes humanas. Si ven algo que pueden informar, lo harán. Las caras amistosas de hoy no siempre serán compasivas. Si usted vive donde los vecinos pueden mirar por las ventanas y ver lo que usted está haciendo, está viviendo demasiado cerca a sus vecinos. Cuanto más lejos esté de la mirada hostil de los demás, mejor estará usted. La frase de Ellen White es apropiada. Ella escribió, donde estarás libre de la interferencia de los enemigos. Estar libre de tal interferencia es una gran bendición. Y cuando lo pierdes, lo apreciará como nunca antes. Sugiero a los que están escuchando esta noche, si es dueño de una casa, que pida a Dios que le envíe un comprador. Si es su voluntad, pero Él nos ha dado bastantes consejos sobre el caso. Porque si deseamos obedecer sus instrucciones, Él va a cooperar con nosotros y proveer lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que estar listos a actuarnos inmediatamente. Ahora ella agregó lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes esta noche. Ella dijo, mientras Dios me da fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades y establecer sus hogares en el campo, donde pueden cultivar el suelo y aprender del libro de la naturaleza las lecciones de pureza y sencillez. Y ella no solamente mencionó eso, siguió diciendo, las cosas de la naturaleza son los ministros silenciosos de Dios que Él nos dio para que nos enseñe verdades espirituales, nos hablen del amor de Dios y declaren la sabiduría del artista maestro. Ahora, hay una gran crisis que está frente a cada uno de nosotros. Ustedes que están escuchando esta noche, deben saber que los adventistas son un pueblo respetado, lleno de buenas obras. Nos preocupamos de la salud física y espiritual de los demás. Sin embargo, esta estima no va a seguir para siempre. Está por llegar a su fin. Seremos los más odiados de todo el mundo. Esto puede parecer a usted casi imposible, pero las Escrituras y el Espíritu de profecía lo declara claramente.
y predicen que viene una época de problemas de esta clase que está rápidamente acercando al pueblo de Dios. Nuestra posición en estos casos tiene que ser como la de los discípulos de la antigüedad. Cuando los prohibió predicar la verdad, su respuesta era: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia al Creador es siempre y debe ser siempre nuestra prioridad también. Para tener un pueblo listo para Él y su manera de vivir, Dios en misericordia nos ha mandado advertencias previas. Desafortunadamente, hemos ignorado en gran medida su testimonio y hemos abusado de los escritos puestos en nuestras manos. Es hora de prepararse para encontrarse con el juez del universo. El tiempo para nosotros está a punto de agotarse. Los testigos martirizados de Dios han estado esperando justicia, algunos casi 2000 años y otros mucho menos tiempo. El libro de Apocalipsis menciona las almas debajo del altar que claman para que se haga justicia en su nombre. Obviamente los muertos no gritan, pero el problema que representan tiene que ser resuelto por Dios. Ahora yo estoy pensando en el nombre de Alpha J. Chudney, un nombre que ustedes sin duda no conocen. Y él tenía una tripulación que partieron de San Francisco en los Estados Unidos en un barco que habían reparado y planearon navegar en su propio bote. Navegaron por el Pacífico del Sur. Pensaron, o más bien impaciente con el hecho de que la Asociación General en su junta había votado $20,000 para construir un bote para hacer precisamente este viaje. Ellos dijeron, no podemos esperar porque votaron el dinero, pero no lo han juntado todavía. Entonces él compró su bote, lo reparó y salió. Sentían que no podían esperar más. Pero durante su viaje se perdieron todos, se ahogaron y nunca fueron escuchados más. Parece que sufrieron en una terrible tormenta. Estos hombres estaban haciendo un viaje para Dios y se puede considerarlos también como mártires, como aquellos que fueron quemados en la hoguera siglos antes. Hombres y mujeres que fueron quemados por su fe. Uno no tiene que ser simplemente muerto por persecución. Hace algunos meses yo mencioné a algunos misioneros en una de las estaciones primeras que tuvimos en la África, que dieron su vida por lo que pensaban era la obediencia. En la estación misionera de Solusi, todos los misioneros, menos uno, murieron y negaron a tomar el único medicamento eficaz conocido para la malaria. La quinina era la única opción en ese momento. Sigue siendo eficaz, pero ahora también existen otras preparaciones. La razón por la cual la mayoría se opuso a la quinina fue que el espíritu de profecía había recomendado evitar de tomar ciertas preparaciones venenosas que usaban los médicos de aquella era. Habían entendido mal el consejo y todos fueron mártires menos el que aceptó tomar quinina.
es porque no comprendieron bien el consejo del espíritu de profecía. También fueron mártires por su fe. Solo Dios puede juzgar tales casos. Afortunadamente, los humanos no quedan a cargo de hacer el juicio. Muchos mártires han muerto condenados por los hombres, que han puesto duros títulos a ellos, y las decisiones injustas del hombre se revertirá en la resurrección. Cuando me han consultado sobre la vida del campo, con frecuencia he ilustrado que lo que quiero decir cuando uso la palabra campo es que quiero decir donde viven muchas vacas. Según mi definición, el campo no está inmediatamente fuera de los límites de la ciudad. Hace unos años mi esposa y yo asistimos a las reuniones de la Asociación General en todo el mundo, que se celebraban cada 5 años. Me refiero al último que se celebró hace unos 15 o 20 años en Europa. Un día una señora de América del Norte se me acercó en nuestro puesto de ministerio y hablamos de un tema que interesó a ella. Finalmente le pregunté dónde vivía en los Estados Unidos y me indicó que vivía en la gran ciudad de Nueva York. Le sugerí que tal vez quisiera reconsiderar su ubicación en un verdadero entorno campestre, pero rápidamente respondió que eso nunca sería algo que haría. Le mencioné claros consejos de hermana White, pero para mí era evidente que ella era una verdadera hija de la ciudad. Tenía miedo de vivir distante de los vecinos. Quería a alguien cerca siempre en caso de alguna emergencia. De lo que parecía, ella no daba cuenta de los consejos de Jesús. Jesús no nos dijo que tememos a los animales silvestres, sino de los hombres. Otro consejo de hermana White. Sería bueno que pusieras a un lado vuestras preocupaciones y perplejidades para buscar retiro en el campo, donde no impera tanto la influencia que corrompe la moral de los jóvenes. Es verdad que en el campo no estaréis completamente, y noten esas palabras, no estaréis completamente libres de molestias y congojas. Ahora, ¿qué quiere decir molestias y congojas? Yo creo que hermana White estaba refiriéndose a algunas situaciones que involucran agua y alcantarillado. Es necesario perforar un pozo, tal vez comercialmente, y cuesta normalmente miles de dólares. Los cargos dependen de qué profundidad tiene el pozo. Luego se debe suministrar electricidad al sitio del pozo porque el agua no sale por sí mismo. Y preferiblemente se debe comprar e instalar una bomba sumergible. Probablemente lo mínimo sería medio HP, probablemente más. Y esto va a requerir unos 30 o 40 metros de tubería de plástico. Y si vive en un clima que son frío, necesita construir un piso de cemento en una casita suficientemente grande para poder pararse. Luego, esta preocupación está aumentada con la eliminación de aguas residuales. Si no abandona las ciudades, siempre estará sujeta a las regulaciones de la ciudad. Si usted sale de la jurisdicción de la ciudad, tendrá mucho más libertad para realizar sus instalaciones. Algunas municipalidades requieren una prueba. Esto significa que se debe cavar un agujero de aproximadamente 20 centímetros de ancho, donde se deposita agua limpia
y se establece un tiempo para ver cuánto dura para desaparecer. Recuerde, las aguas residuales no pueden simplemente asentarse encima y evaporarse. Debe empaparse en el suelo y desaparecer. Por lo tanto, muchas municipalidades requieren una prueba. En algunas áreas se entrega también un tanque de concreto al dueño de la propiedad, pero en otras áreas se puede construir un tanque con ladrillos y cemento. Estas son probablemente algunas de las preocupaciones que Elena White tenía en mente cuando mencionó molestias y preocupaciones desconcertantes de la vida en el campo. Para aquellos que están escuchando esta noche, quiero señalarles que mientras los servicios municipales de agua y alcantarillado estén disponibles y funcionando bien, la mayoría de los ciudadanos están contentos. Pero estos están contentos seguir dependiendo de los administradores de la ciudad. Simplemente olviden convenientemente lo que Dios les ha advertido. ¿Puede usted imaginarse el desastre y la frustración de las personas que viven en condominios y complejos de apartamentos o incluso en una pequeña casa en una calle de la ciudad cuando el agua deja de fluir? ¿Cuánto tiempo funcionará su inodoro sin agua? ¿Puede tolerar una interrupción de una semana o posiblemente un mes sin agua para beber y para bañarse? Al no hablar de la eliminación de desechos humanos. No se deje intimidar por el costo de pozos y la eliminación de aguas residuales en el campo. Si el dinero no está disponible en absoluto para usted, todavía hay formas de afrontarlo. Mandé un tiempo atrás que un hombre de Chapa me hiciera un cubo largo que se puede bajar a un pozo angosto. Con ello yo pude sacar todo el agua que necesitaba. Y también usted puede recoger agua de su techo. Se puede hacer un tanque así y se puede también recoger agua de su techo. Bien, usted debe pensar bien estas cosas. Cuando otra gente está desesperados y muriendo en las ciudades, usted tendrá la libertad de tener sus necesidades físicas atendidas. Son cuestiones muy reales que tendrás que lidiar, ya que sea que quedes a morir en la ciudad por su decisión o si sobrevives en el campo. Para la gente de la ciudad, cuya cultura es estrictamente metropolitana, quiero agregar en mi testimonio personal que experimenté como un niño. Es difícil, hermanos, comprender por qué una persona quiere vivir entre miles cuyas viviendas están condenadas a ser destruidas, mientras sus vecinos mueren en agonía. Mi padre compró una pequeña extensión de tierra en un bosque. Crecí vagando entre los árboles, jugando e imaginándome que estaba interactuando con nativos americanos a los que llamábamos nosotros indios. Mi infancia estuvo libre de presiones para cumplir con los estándares de otros niños. Solo ocasionalmente tuve contacto con ellos. Me fortalecí espiritualmente, pero nunca me di cuenta de las bendiciones que había disfrutado hasta que más tarde, como un adulto, llegué a comprender. Todas estas cosas pierden realmente su valor e influencia. Y nadie te preguntará por qué quedaste en la ciudad. Los habitantes de las ciudades lucharán entre sí por encontrar comida y agua para sobrevivir.
pero muchos nunca sobrevivirán. Tú vas a estar entre medio de ellos. Que Dios nos dé fuerza espiritual para hacer lo que tantas veces nos ha dicho que hagamos. Este viejo planeta es a punto de llegar a su fin de 6,000 años. Pronto, antes de lo que la mayoría de nosotros creemos, estaremos en camino al cielo si somos fieles y obedientes. Sé que quieres estar listo para encontrar con Jesús en paz. Planeo estar yo y quiero verte alrededor del trono. Que Dios use este mensaje esta noche para lograr este propósito. Amén. Ha sido un gusto para nosotros poder compartir esta semana de oración con ustedes. La verdad que solamente algunos de ustedes hemos tenido el placer de conocer. Y bueno, cuando Nelson nos invitó a participar de esta semana de oración junto con ustedes, la verdad que accedimos porque valoramos mucho su amistad y fue una muy buena experiencia cuando nosotros estuvimos allí en Batallas de Fe. Así que bueno, ha sido un placer para nosotros participar. Yo tengo una breve meditación para reflexionar con ustedes. Viene un poquito a complemento de lo que acaba de predicar el pastor Richard Gates, que tiene que ver con el trabajo en el campo. Pero no me estoy refiriendo al campo a donde nosotros deberíamos estar viviendo, sino al campo que es de Dios, la obra de Dios. Porque muchas veces, llegado el contexto de crisis en el que estamos viviendo, las personas empiezan a entrar en un poquito de paranoia para buscar un lugar donde irse. Hemos estado retrasados en esta búsqueda como iglesia, como hermanos, como familias. Y bueno, claro, llega la pandemia, por ejemplo, no podemos salir de casa y empezamos a percibir el peligro de quedarnos en la ciudad y solo pensamos en buscar un lugar en el campo. Pero yo quiero llevar su mente también hacia el otro campo que debemos pensar y trabajar en este tiempo, que tiene que ver con la mies del Señor. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto quiere decir de que si esta parte no se cumple, es imposible de que llegue el fin. El evangelio tiene que ser predicado. Y el evangelio va a ser predicado por personas, como tú, como yo. Dios quizás pase por alto los títulos, los diplomas, los doctorados, y se va a quedar con lo que no es para deshacer lo que es, dice la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de participar de esta obra, de predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Luego del versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí también está ese llamado de Dios de tener un lugar, no solamente en el campo, sino también ya en la montaña. Pero quiero que reflexionemos que sin el versículo 14, no podemos llegar al 15, porque el evangelio no ha sido predicado y Dios no va a venir si cada persona no tiene la posibilidad de ser salva. Si nosotros vamos a leer al profeta Daniel cuando habla de la abominación desoladora, justamente en Daniel 11, versículo 30, hablando justamente del poder que representa el rey del norte, en este caso vendría a ser Roma y la Roma papal, dice que se enojará contra el pacto santo. Nosotros sabemos que el pacto santo es
la ley de Dios, ¿no? Y hará según su voluntad, es decir, va a prosperar. Dice que volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. No solamente está el rey del norte que ya ha abandonado el pacto santo y se ha enojado contra él, sino que hay otros que han abandonado el pacto santo. Dice el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas. Este es un ejército que va a trabajar para el rey del norte. Justamente está relacionado con los que han abandonado el pacto santo. Nosotros sabemos que de acuerdo a Apocalipsis 13 se está refiriendo los Estados Unidos de Norteamérica, el protestantismo apóstata. Y dice que estas tropas van a profanar el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán justamente la abominación desoladora, que nosotros sabemos tiene relación con una ley dominical, lo hemos hablado muchas veces. Pero quiero que pongan atención al versículo que sigue. Con lisonjas, viene hablando de este rey del norte y del ejército que le va a acompañar, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, es decir, con palabras aduladoras. Ahora dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aclara, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Entonces, ¿con qué tiene que ver el esfuerzo? Con instruir a muchos. Aquí cuando habla de la abominación desoladora, el profeta Daniel no está llamando a huir a las personas. Jesús dijo, huyan a los montes cuando se ponga la abominación desoladora. Pero aquí hay otro aspecto que tiene que ver con el esforzarse y el actuar. Pero no en actuar para proteger mi vida, sino actuar para instruir a muchos. Esa tarea es la que se tiene que realizar. Decía Mateo 24, justamente Jesús allí, que será predicado el Evangelio a todo el mundo. ¿Quiénes los van a predicar? Aquí está, el pueblo que conoce a su Dios. Y yo quiero que tú quieres formar parte de ese pueblo que conoce a su Dios. Para eso estamos teniendo esta semana de oración. Entonces, tenemos que pensar qué vamos a hacer en este tiempo. Justamente el nombre que ustedes tienen, Fuerte Pregón, tiene que ver con esta tarea. Pero no se nos tiene que olvidar. No tiene que quedar en un nombre. Tiene que pasar a la acción. ¿En qué consiste esforzarse y actuar? En Daniel 12, el capítulo que continúa ahí, a Daniel 11, habla que va a ser un tiempo de gran angustia, pero que en aquel tiempo se va a levantar el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, vamos a tener la gran ayuda de Dios mismo, de Cristo. Y dice, va a ser un tiempo de gran angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Claro, cuando se pone la abominación desoladora se produce la desolación y se produce gran angustia, sobre todo cuando estamos entrando en el tiempo de que ya no hay más intercesor. Y ahí es donde empezamos a vivir el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, al final aquí, el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Allí el pueblo que conoce a su Dios, aquí en el versículo 3, está presentado como los entendidos, los que conocen a Dios. Dice que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud. Justamente la tarea que tenemos por delante es esta, enseñar la justicia a la multitud. Y tiene una gran recompensa. Dice que van a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Esto está relacionado con el accionar de los 144.000, los que van a estar cerca de Dios, en la ciudad de Dios, con el nombre de Dios escrito en sus frentes, con el nombre de Cristo escrito en sus frentes, con el nombre de la ciudad de Dios escrito en sus frentes, por la eternidad. Van a ser los colaboradores de Dios, la esposa de Cristo. ¿Quiénes? Los que enseñan la justicia a la multitud. Y es una justicia que iba a ser entendida
en el tiempo del fin, a cabalidad. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Nosotros estamos llamados en primer lugar a comprender esta ciencia para poder ser entendidos y después enseñarla a la multitud. Ahora, nosotros nos encontramos precisamente en el mismo punto que se encontraba el pueblo de Israel cuando Moisés es llamado al descanso y empieza a gobernar el pueblo Josué, ¿no? Moisés dice que ya puede ver la tierra prometida ahí, cerca, como nosotros podemos ver el desenlace del gran conflicto y la tierra prometida también ahí cerca. Pero hay que pelear una batalla para poder entrar a la Canaán celestial. ¿Qué le habrá dicho Dios a este líder Josué en aquel momento? Veamos, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Era la Canaán, ¿no? Nosotros estamos por entrar a la Canaán celestial. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Tenemos todo el accionar por delante. Dios nos dice, donde quieras ir, yo lo he entregado para ti. Donde quieras predicar, yo lo he entregado a ti. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. El gran río Éufrates tiene también un significado profético. El desierto es justamente donde no hay gente, podríamos decir, ¿no? Ahora, el gran río Éufrates tiene que ver con las muchas aguas, los pueblos, las multitudes, las naciones y lenguas. Dios los ha entregado en nuestra mano. Dice, toda tierra, de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Jesús les dijo a sus discípulos cuando se iba que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero les mandó una gran comisión. Llevad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Nuestro campo de acción es el planeta Tierra. Y dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La misma promesa es para nosotros. Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te acompañará. Si tú formas parte de este pueblo que conoce a su Dios, que enseñará la justicia a la multitud, que dará el fuerte pregón. ¿Cómo continúa? Dice, esfuérzate y sé valiente. Lo mismo que decía en Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Aquí se le manda a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Vuelvo a repetir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La clave está en mantenerse en santidad, cumpliendo la ley, no por poder nuestro, sino por el poder de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, lo que tenemos que hablar, no solamente cumplir, sino también predicarlo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelve a repetirle, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros tenemos que salir al campo, pero también tenemos que efectuar esta obra, que requiere esfuerzo y valentía. ¿Con qué otras palabras podríamos decir?
¿A qué le estás dedicando la pasión de tu vida? Eso es este esfuerzo repetido 3 veces. Esfuérzate. Dedícate con pasión a lo que estás haciendo. Dedica todos los recursos que tienes. Y dice, y sé valiente, no temas ni desmayes. La promesa de Dios es clara, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. Primero en conocer la ley, meditar en ella, que no se aparten de nuestra boca, estarla proclamando y dedicarle nuestra pasión. Si queremos formar parte de ese pueblo que va a entrar a la tierra prometida, y más aún, si queremos formar parte de ese pueblo que va a repartir la tierra entre el pueblo, de ese pueblo que va a ser el líder del pueblo de Dios que está en Babilonia y que hay que llamarlo a salir de allí. Un pueblo escogido que va a predicar la justicia a la multitud, que va a ser entendido y que va a esforzarse y actuar en este tiempo. Justamente lo contrario a lo que nosotros vemos en cuanto al rey del norte, que se enoja contra el pacto santo. Los que se esfuerzan, primero tienen que cumplir ese pacto santo, tienen que estar de acuerdo, tienen que estar en completa armonía con ese pacto santo. Hay una antítesis aquí. Unos que se oponen y que persiguen y que ponen la abominación desoladora, y otros que cumplen la ley y se esfuerzan y actúan para instruir a muchos. ¿Deseas tú formar parte de ese pueblo? Fíjate las palabras de Jesús en cuanto a las multitudes. Dice, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí tenemos multitudes que están relacionadas con la mies. Multitudes que se encuentran dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Será que estamos en una realidad similar a la que se encontraba el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús? El mundo, las multitudes, la mies del Señor, ¿no se encuentra dispersa como ovejas que no tienen pastor? Y Jesús dice que tiene compasión de ellas. Por eso les dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos visión para ver las multitudes así como la tenía Cristo. Tenemos la compasión que tiene Cristo por las multitudes que andan como ovejas sin pastor, que no conocen ni dónde está su mano izquierda ni dónde está su mano derecha, como les dijo Dios a Jonás. ¿No tienes compasión de toda esta gente? A veces estamos como Jonás, queriendo salvar nuestra reputación, nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros riesgos. Pero no tenemos compasión de Nínive, ni de las multitudes que se encuentran allí que andan como ovejas sin pastor. Estamos llamados a dar el mensaje de Jonás. Estamos llamados a cumplir con esto. Allí es donde Cristo elige sus apóstoles, ¿no? Y después envía 70 también. Bueno, nuestro contexto hoy lo explica bien el Apocalipsis. Dice el último capítulo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho en esta tierra. Si Él se preocupó por sí mismo, bueno, no sé si va a poder entrar en el cielo, porque en el cielo no van a entrar los egoístas, sino los que tengan el carácter de Cristo, de tener compasión por sus hermanos.
Pero a los que hayan tenido compasión, a los que hayan formado parte de ese pueblo, Él les promete: yo tengo mi galardón, mi recompensa para cada uno según haya sido su obra. ¿A qué obra nos estamos dedicando nosotros hoy? ¿A obras que van a perecer o a obras que van a tener recompensa por la eternidad? Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Esto tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es lo mismo que se dice en Daniel. Lo mismo que se le manda a Josué. Que tengas muy en cuenta de cumplir todos los mandamientos que Dios te ha dado. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿en qué? En la sangre del Cordero, dice ante Apocalipsis. Ahora, más adelante dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. En este versículo 17 nosotros podemos ver varias cosas. Primero, que se repite 3 veces el ven, venga. Dios quiere que vengamos a Él. ¿Quién está llamando? 3 actores. Primero, el Espíritu de Dios, componente fundamental. Después, la esposa. Lo que decíamos antes, tiene que ver con los 144.000 que aparece en Apocalipsis 14. Este pueblo que conoce a su Dios. El que se va a esforzar y va a actuar. Aquí dicen, ven. Ese pueblo va a llamar a las multitudes a que vengan a Dios. Ahora también dice a las multitudes, el que oye, diga, ven. Aquel que está empezando a aprender también está llamado a llamar a otros, que es la obra principal por la cual Cristo entregó su vida y Dios entregó a Cristo. ¿Será que nosotros nos vamos a interesar por participar de esta obra? La promesa es clara, dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Con estas pocas palabras yo quería hacer un balance, un contrapeso con el llamado a salir al campo. Este es un llamado a predicar el último mensaje, el fuerte pregón. Y me gustaría ahora abrir un espacio para que ustedes también puedan participar, puedan decir qué les ha parecido esta semana de oración. No sé si es posible, los técnicos que están manejando el Zoom, que puedan habilitar cada uno su micrófono y participar. Pero, o si tienen algo más que acotar, pero seamos breves porque la hora ha pasado y sería bueno tener algunas participaciones de ustedes, a ver si ha servido para algo esta semana o si Dios le ha puesto algún pensamiento que quieran aportar también en este momento. Gracias, hermano Noé. Primero que todo, agradecerles. Sabemos que allá es tarde, ¿verdad?, en la noche, y agradecerles a todas las personas que participaron, tanto a los que tuvieron los temas de predicación, como al personal técnico también que está colaborando, ¿verdad?, con esta señal. Agradecerles de corazón a todos por haber colaborado con nosotros. Con respecto a este tema, definitivamente nos llamamos Fuerte Pregón porque queremos prepararnos para dar ese último fuerte pregón. Amén. Para predicar la verdad presente, ya sea en las ciudades ahorita donde estamos, pero también cuando salgamos al campo. En el campo lo que se tiene que hacer son puestos de avanzada para desde ahí predicar también en las ciudades. La idea no es ir a esconderse al campo. La idea es salir, porque ese es el consejo que nos da la hermana White, para poder estar mejor preparados para lo que viene. Pero no es para ir a escondernos. Tenemos siempre la convicción y el deseo de ir a las ciudades, de regresar a predicar la verdad presente, el mensaje que compete hoy. También en Daniel 12:7, la última parte dice, será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. O cuando se acabe la dispersión también del pueblo santo. La persecución final hará eso precisamente.
aunque nos vayamos al campo, luego va a venir la persecución. Y cada quien, el pueblo adventista, el remanente, en estos casos, no solamente el adventista, sino que aún los que hayan escuchado el mensaje de Apocalipsis 18, saldrán también y llevarán a donde lo lleve la persecución ese mensaje. Y así es como se va a terminar el mensaje en todo el mundo, ¿verdad? La persecución, Dios la usa, la parte positiva es que el mensaje se riega a todas partes del mundo, ¿verdad? Recordamos que lamentablemente, también nos dice Ellen White, que lo que no hicimos en tiempos de paz, lo tendremos que hacer en tiempos de guerra. Y lamentablemente, digo, como iglesia adventista, ¿verdad? Hemos desperdiciado los mejores años de paz para llevar este mensaje, para que este mensaje avanzara más, y nos va a tocar hacerlo en momentos difíciles, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Predicar este mensaje, enseñar, concuerdo, me encantó, enseñar las verdades que están en Daniel, en Apocalipsis, que son las últimas advertencias que Dios nos ha dado como pueblo para compartirlas con el resto de la humanidad. A ver si podemos habilitar el micrófono. Amén. Hermano Noé, el Ministerio Reach International tiene una pregunta en el chat, se puede leer, y dice de la siguiente forma: ¿cómo podemos preparar a los niños para que se involucren también en esta predicación final? A ver. Si nos puede habilitar su micrófono. Que sí, a ver el equipo técnico si puede habilitar mi micrófono en el Zoom. Bien, ahí está. Bueno, es una interesante pregunta. Yo no sé cómo va a suceder eso. Yo creo que los niños van a participar de eso, porque Joel 2 precisamente nombra allí a los niños que van a ser utilizados por el Espíritu Santo. Creo que la principal tarea la va a hacer el Espíritu Santo. Ahora, en lo que nos compete a nosotros, creo que debemos entender la Biblia de un modo tan simple y real como ha sido dada, al punto de que las enseñanzas las pueden entender los niños. Si nuestra comprensión de las Escrituras es demasiado rebuscada, ahí estamos teniendo algún problema. O sea, a veces cuando leemos empezamos a forzar algunos textos, algunas interpretaciones, algunas cosas para establecer ciertas posturas. Por ejemplo, es lo que yo veo, porque se han mantenido por años o por X motivo, pero yo entiendo que la verdad que va a ser predicada en los últimos días va a ser sencilla, va a ser clara. Y otro aspecto unido a esto de el comprender la verdad tal cual ha sido dada, en su orden, en su claridad, en su sencillez, como Cristo habla siempre, sencillo, creo que tiene que ver con el ejemplo. Si nosotros podemos hacer algo por nuestros hijos, en primer lugar va a ser trabajando nosotros, dándolo con el ejemplo. Esa es mi percepción. No sé si alguien quiere aportar algo. Desde el punto de vista de un instituto, claramente también los profesores, las maestras, yo me acuerdo cuando estuvimos participando con ustedes allí, la verdad fue muy lindo, participamos también de una semana de oración a la mañana con los chicos, y bueno, había muchos que tenían inquietudes espirituales, y bueno, tiene que ver con eso, con transmitir vivencias personales. A ellos les atrapaba mucho el conocer la experiencia de los misioneros que estaban haciendo esa campaña ahí. Lo que uno ha vivido es lo que puede transmitirle a un joven, la motivación que le va a transmitir. Creo que pasa por ese lado, por el empezar nosotros a esforzarnos y ser valientes, a cumplir el mandato. Y ahí es donde otras personas se sienten atraídas a seguir ese ejemplo. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Una cosita, si quieren, no sé, podemos retratar este momento también a medida que vayan participando y demás. Se activan sus camaritas, quizás podemos hacer una captura de pantalla para que quede para el recuerdo. No sé si están preparados o no, pero podría ser, ¿no? Sí, está bien, hermano.
¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún aporte o quizás dar las gracias a nuestros hermanos que nos han ayudado con esta hermosa semana? Sí, buenas noches, hermanos, bendiciones. Quería agradecer a todos los hermanos de Herrera de Venir por esta maravillosa semana que compartieron con cada uno de nosotros. Realmente, verdad, que nosotros los hemos seguido. Bueno, yo en mi caso personal, desde el año pasado en la pandemia, nos hemos sentido muy nutridos espiritualmente con ustedes. Bueno, yo me siento parte de ahí, de la Iglesia de Bolivia, porque es lo que miramos todos los sábados en la mañana. Después está el programa de ustedes, de Noé, ¿verdad?, en la tarde. Y realmente que el Señor les bendiga, que ustedes sigan trabajando en favor de la obra. Y muchos amigos, y los queremos mucho. Bueno, muchas gracias. Yo también guardo muy lindos recuerdos, tanto del colegio que hay allí, como los hogares, ¿no? Las casas de acogida de muchos niños allí. Estoy viendo, la verdad que bueno, me tocó mucho el corazón participar de aquella batalla de fe. La llevo muy, muy guardada en mi corazón. Hola, Nelson. Un gusto poder verte también a la distancia. ¿Alguien más? Feliz Santo Sábado a todos, hermanos. Muy agradecidos también desde aquí de San Pedro Sula, con Herrera de Venir. Hemos tenido el gozo de estar muchas veces con ustedes desde mucho antes que comenzara esto, y nos ha gustado siempre. Y el Señor, pues una de las oraciones que yo siempre he tenido y siempre quise hacer, y que les digo a mis hermanos del Fuerte Pregón, que siempre quise tener un grupo para temprano despertarnos y orar y compartir una meditación matinal, y eso se ha ido cumpliendo. Y también con la red de venir nos gozamos con las alabanzas. Definitivamente que estamos muy agradecidos porque sabemos que están haciendo las cosas para agradar al Señor en su debida forma, porque la música definitivamente del mundo ha penetrado la iglesia, y yo me gozo con la red de venir, con las alabanzas, los instrumentos adecuados, las voces adecuadas que agradan al Señor. Y les damos gracias también cuando vinieron acá a Batallas de Fe, que pudimos estar ahí con ustedes y saludarlos, ¿verdad? Y conocerlos en persona. Gracias, un abrazo, y que este Santo Sábado pueda ser de mucho gozo para todos. Y esta campaña nos ha servido mucho a todos y cada uno del grupo Fuerte Pregón. Gracias. Buenas noches, hermanos, y buenas noches, Noé. Buenas. Estamos muy agradecidos realmente por este esfuerzo que han hecho. Yo sé que ustedes pasan muy ocupados, y el hecho que hayan aceptado tomar este tiempo y ayudarnos con estos mensajes, pues realmente lo tomamos muy en cuenta y estamos muy agradecidos. Tengo una pregunta, Noé. Como nosotros, tú sabes, estamos trabajando con jóvenes, y acá hemos visto que una gran mayoría de jóvenes pues no están muy animados para el estudio de las profecías. Algunos pues nos conectamos allá para ver qué. Hasta les da miedo. Si querés, sí, pero no es el vos. Entonces, quisiera preguntarles cómo ustedes hacen, porque vemos que tienen muchos jóvenes involucrados, ¿verdad? ¿Qué consejos nos pueden dar para ayudar a los muchachos para que se interesen en los temas, especialmente de profecía? Bueno, la experiencia que yo he tenido con, por ejemplo, la hermana de mi esposa, que ahora tiene 14 años, pero cuando tenía 13 hicimos un curso sobre Apocalipsis. Ahí los hermanos de Loreto, su mamá y yo. Yo creo que cuando se empieza a comprender la Biblia y el Apocalipsis, que muchas veces está tenido así como algo
raro, no sé. Cuando se empieza a comprender y se empieza a ver el amor de Dios a través de todo lo que se revela y empieza a ser sencillo, yo vi mucho interés en esta jovencita, con las mismas luchas que por ahí tienen todos, ¿no? Entonces, justamente lo que yo les decía recién, tiene que ver por cómo hemos comprendido el Apocalipsis también. Yo creo que muchas veces nos hemos anclado en una interpretación de personas que creían que Cristo iba a venir en 1844 y que habían visto todo cumplido a esa fecha. Y en el Apocalipsis, Elena de White nos invita a estudiarlo porque dicen no lo comprendemos como deberíamos. Hay mucho más que la comprensión que habían tenido estas personas. Que obviamente Dios las guió hasta cierto punto, pero nos compete a nosotros ir más allá. Entonces, en primer lugar, creo que deberíamos comprenderlo nosotros. Y una vez que lo empezamos a comprender, el Apocalipsis te atrapa. A mí me tiene atrapado y empiezo a relacionar toda la Biblia con el Apocalipsis. Y por eso siempre muchas veces hablo de él. ¿Por qué? Porque lo he empezado a entender. Entonces, yo hice un seminario sobre cada capítulo del Apocalipsis, sobre cada versículo. Bastante largo es, porque los programas son largos, pero trata de explicarlo de acuerdo a la comprensión que yo tengo. Es lo que yo les puedo ofrecer. Quizás si alguna persona lo estudia, lo comprende, llega a determinadas conclusiones, es más fácil transmitirlo persona a persona. También se puede compartir el material con aquellos que están interesados. A nosotros nos llegan testimonios de muchos jóvenes que están siguiendo este tipo de seminarios. Pero lo que yo he vivido en mi familia, en mi grupo, es justamente, pasa primero por estar conectado yo con Dios. Si yo no estoy conectado, es muy poca la influencia que voy a poder tener. Y si Dios se puede revelar a mí, se va a poder revelar a través de mí a otras personas. Entonces, creo que la principal tarea es recibir ese Espíritu Santo que Dios nos quiere dar. Y después va a ser el Espíritu el que va a obrar, el que nos va a llevar. Y bueno, no hay recetas mágicas que yo pueda decirles. Creo que pasa por el contagiar un espíritu, como quien dice que Dios esté con nosotros. No sé si pude responder la pregunta. Amén. Hay que entenderle a las profecías, saber explicarlos también a los niños. La profecía es historia, hermano Nelson. Es historia contada con anticipación. Y estamos viviendo tiempos importantes y es quizá más fácil si lo van relacionando con los acontecimientos que están sucediendo ahora. Así, la profecía es esa, es historia contada con anticipación. Entonces es de contarlo como un cuento de historia, el libro de Daniel y todo, y creo que así será más fácil para los niños poder entender. Yo tengo en el corazón en algún momento tratar de hacer algún seminario de Apocalipsis exclusivamente en un ambiente juvenil, pero bueno, tenemos que tener el tiempo también y estamos muy saturados, así que no sé si algún día va a poder ser realidad, pero es otra de las cosas que se pueden hacer también, ¿no? Bueno, ¿alguien más? O ya hacemos la captura de pantalla. No sé si quieren tomar ustedes el control de la reunión, hacer el cierre. Amén, hermano. Bien, mi nombre es José Ever Herrera. Pues en nombre del proyecto Fuerte Pregón Honduras, pues agradecerle grandemente por tomarse este tiempo, hermanos, de Red Venir y poder compartir con cada uno de nosotros. La verdad que pues ese había sido siempre nuestro anhelo. Hace como 4 meses, platicando con la hermana Nelly, estábamos viendo la manera como conseguíamos el contacto de ustedes para poder tener una campaña, para que nos tuvieran una campaña, y pues la verdad que no mirábamos cómo, pero
La verdad que es maravilloso, todo es al tiempo de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Dios, y la verdad que estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder compartir con ustedes. Ha sido de una gran bendición y también un sueño, pues, hecho realidad, ¿verdad? Era nuestro anhelo. Hace como les acaba de decir, hace como 4 o 5 meses, y la verdad que llegó el hermano Nelson, entró el hermano Nelson a ser parte del proyecto Fuerte Pregón Honduras, y la verdad que pues ha sido una gran bendición. Cada uno de los hermanos que se han unido al proyecto pues han sido de una gran bendición. Nos hemos estado fortaleciendo con el estudio de la palabra del Señor y la oración. Y así que muchas gracias, hermanos de Red Advenir, muy agradecido en nombre del proyecto Fuerte Pregón Honduras, pues agradecerle grandemente por tomarse este tiempo, como decía el hermano Gerardo Guaymín. Sabemos de que pasan bien ocupados, ¿verdad? Y para nosotros pues ha sido un privilegio y una gran bendición que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga grandemente en el ministerio que ustedes están desarrollando. Y gracias a cada uno de los hermanos y hermanas también, ¿verdad? Esta semana, que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Gracias, Noé, por la respuesta. No contesté inmediatamente porque se había desactivado el audio, pero tomaremos muy en cuenta ese consejo de vivir estas enseñanzas, y que para que los muchachos al vernos a nosotros también les dé interés, porque realmente ellos tienen las fuerzas, ellos tienen los ánimos, la disposición para ir a cualquier parte, ¿verdad? Necesitamos motivarlos. Gracias, Noé. Justamente el tema que veíamos hoy con el tema de Josué liderando es un joven. Y en el tiempo del fin Dios va a utilizar hasta los niños, está profetizado. Así que comparto ese anhelo que tiene usted, Nelson, para transmitir el Evangelio a las generaciones más jóvenes, ¿no? Justamente en mi caso, los primeros videos que yo hice para YouTube, los hice para niños. Y después Dios me ha ido guiando por este ministerio, pero compartimos el anhelo. Y bueno, ustedes están realizando una gran obra con tantos chicos allí también, ¿no? Amén, hermano Noé. De mi parte también estoy muy agradecida porque han estado con nosotros y porque yo sé que pasan bien ocupados, y realmente Dios nos ha bendecido con esta semana. Hemos crecido más espiritualmente y estamos apuntando para ser parte de esos 144,000 con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así que el Señor pues nos ayude siempre, ¿verdad? No tenemos que soltarnos de su brazo para poder seguir adelante. Y gracias por esos mensajes, y porque cada sábado a sábado nosotros los seguimos, ¿verdad? Y nos llenan mucho esos mensajes. Así que muchas gracias. Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Y se les quiere mucho, aunque no los conocemos, pero se les quiere mucho, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo para todos, ¿verdad? Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad son muy gentiles, muy cariñosos. Gracias, feliz sábado. Han sido nuestra iglesia por ya más de un año. ¡Wow! En serio. Porque aquí nosotros estamos en Tegucigalpa y las iglesias se cerraron, y desde ese momento, a mediados de marzo del 2020, pues en casa siempre han sido Red Advenir nuestra iglesia, ¿verdad? Así que muy agradecido. Amén. Bueno, ya tenemos oportunidad en el cielo para encontrarnos y conversar y conocernos mejor. La verdad que es un privilegio poder participar desde un medio de comunicación, pero en algún día vamos a poder conocerlos como fuimos conocidos y más, como quien dice, ¿no? Bien, hermanitos, si no hay nadie más que le gustaría dar su opinión, algún agradecimiento, entonces yo diría que ya podemos pasar con la toma de la fotografía, ¿no? ¿Le parece, hermano Noé? Sí. Perfecto. Bueno.
Esperamos unos minutos, unos segundos digo. También saquen una con aquella. Muy bien, muchas gracias a todos los que colaboraron, que participaron, que encendieron sus camaritas. La verdad me da me da mucho gusto ver así un montón de niños participando y mirando. A veces uno ve 55, por ejemplo, por decir conexiones, pero hay muchas más personas atrás. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Les mandamos un fuerte abrazo, muchos cariños desde Bolivia. Y ya les digo, nos quedamos con un saborcito muy lindo cuando los visitamos y los tenemos como gente muy linda, muy cariñosa y acogedora con nosotros, y también que se han brindado hacia los demás y especialmente a los más necesitados. Así que Dios los bendiga, los prospere en esa obra. Amén. Buenas noches, feliz sábado, hermanitos en Santa Bárbara, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.